presidentes, señores embajadores, agradezco de manera muy especial al doctor Ernesto Medina, el rector de la Universidad Americana, que me ha honrado con esta invitación. Tengo que agradecer muy especialmente a Luz Marina Acosta, la mano derecha e izquierda de mi poeta Ernesto Cardenal. Y quiero también saludar a mi tía María Elena Cardona, Argüello, a mi primo Fran Vic, a mi tía también María Rosa, la Madre Rosa, porque ellos me hicieron con su cariño nicaragüense desde que yo era una niña. Bueno, a Ernesto. El mundo conoce a Ernesto Cardenal como uno de los más altos poetas contemporáneos de la lengua española, como poeta revolucionario que adelantó la teología de la liberación y que se comprometió con los pobres de su tierra. Yo, por mi parte, conozco más de cerca al poeta místico, el que se hizo revolucionario por amor al reino, justamente tras recibir la indecible gracia del éxtasis transformante un 2 de junio de 1956. Y es de ese poeta del que les voy a hablar hoy, que inauguramos la cátedra que habrá de perpetuar su nombre en esta universidad. Corría el año de 1974 cuando invitamos a Cardenal a hablar por primera vez en la Universidad de Puerto Rico. Releí sus libros para aprovechar al máximo su presencia y al volver sobre su delicada vida en el amor, vi que el poeta comentaba un pasaje inequívocamente místico, diciendo que le había ocurrido a un alma. Sospeché que Cardenal se hacía eco de la lección aprendida en San Pablo, quien al decir «yo sé de un hombre en Cristo», en Corintios 2:12, hablaba sin lugar a dudas de sí mismo. Lo mismo Teresa de Jesús, que se defendía de su pudor espiritual atribuyendo a una persona el rapto extático de sus sextas moradas. Me armé de valor y decidí preguntarle a Cardenal directamente si él era el protagonista de esta experiencia y si podíamos hablar de ella. Ante mi pregunta, Cardenal bajó los ojos y por toda respuesta murmuró un tímido sí. Hace décadas que el poeta y yo venimos discutiendo sobre este estado alterado de conciencia, en el que más allá de las coordenadas del espacio y del tiempo, de la razón y del lenguaje, el ser humano participa directamente de la esencia insondable de Dios. Los pormenores de esta prolongada conversación no son para ser expuestos aquí, pero sí puedo decir que mi manera de entender el discurso literario cardenaliano cambió para siempre a partir de este momento. La crítica suele pasar por alto la dimensión mística de Cardenal, aunque sospecho que las generaciones futuras habrán de leerlo como un escritor fundamentalmente contemplativo que forma escuela no solo con Teilhard de Chardin y Thomas Merton, sino con Meister Eckhart y San Juan de la Cruz. Fue precisamente Merton quien en su prólogo La vida en el amor se refirió al entonces joven contemplativo como maestro espiritual. Coincido con Merton, que sabía como nadie de los alcances de la vida interior del que fuera su dirigido en el monasterio de la Trapa de Getsemaní en Kentucky. Es muy poco, sin embargo, lo que se ha animado Cardenal a decir públicamente sobre sus experiencias espirituales. Cito: «No me gusta hablar de mi oración, es algo demasiado íntimo y personal, un asunto entre esposos», diría yo. Y con todo, el poeta admite a Paul Morrison que su propia experiencia extática se inserta en la línea de místicos tradicionales como San Juan y Teresa. Cito: «La mística es la unión amorosa con Dios y considero que sí tengo esta tendencia en mi vida. La clase de misticismo que yo he practicado es la misma de San Juan y Teresa». La humildad del poeta frente a la gracia recibida es abismal. En una carta que me escribió de Managua, en el 84, me dio una lección que me acompaña siempre. Dice: «Las experiencias místicas, Luce, no las pueden dar aún a los que no somos santos. Son caprichos de Dios, las da a quien quiere, no porque se merezcan. Hay quienes piensan que puede darlas a los más débiles para ayudarles, porque personas más fuertes no las necesitan». Hace años me entrego a la arriesgada tarea de reubicar la escritura de Cardenal dentro de unas nuevas coordenadas contemplativas. Hemos tardado mucho en aquilatar las consecuencias del discurso místico cardenaliano, pero lo cierto es que estamos ante el fundador de la literatura mística latinoamericana moderna y ante uno de los místicos más originales del
Me atrevo a pensar que dentro de 100 años recordaremos a Cardenal como poeta místico, acaso más que como poeta de compromiso social, o de compromiso social por místico, que quizás es lo más adecuado. El poeta es consciente de ello. En un congreso de misticismo que reunió en Puerto Rico en el 2003, alguien le preguntó a Cardenal desde el público: ¿ha sido la experiencia mística la experiencia más alta de su dramática que pone fin a una vida que él mismo describió como disipada? Cardenal pasa 2 años en la trapa bajo la formación espiritual de Merton, y aunque tiene que dejar el monasterio por razones de salud, admite que los poemas de Getsemaní Kentucky constituyen, y lo cito, un testimonio de la poesía indecible de aquellos días, que fueron los más felices de mi vida. En la fundación de la comunidad contemplativa de Nuestra Señora de Solentiname, Cardenal abole las estructuras monásticas tradicionales. Es un espacio abierto para artistas y parejas casadas, donde el poeta escribe y establece talleres de escultura y de pintura. Los cuadros, las artesanías primitivas de Solentiname, recorren el mundo mucho antes de la destrucción de la comunidad por las tropas somocistas, y el propio Cortázar contribuye a esta inmortalización artística con el relato Apocalipsis en Solentiname. Pero importa mucho comprender que la comunidad se establece como una fundación religiosa, donde se vivió un cristianismo simple en el contexto centroamericano de donde Cardenal es oriundo. Incluso el vestido que adopta el poeta, su cotona blanca, sus blue jeans, las sandalias, es el atuendo de campesino nicaragüense que usa como hábito religioso en imitación a los pobres monjes del medioevo que se vestían como los más pobres de su tierra. Es precisamente en esta comunidad religiosa donde comienza la radicalización política de Cardenal. El antiguo monje trapense es el primero en dar fe de que su radicalización tiene un fondo evangélico. Dice: la mística es la que me ha dado a mí la radicalización política. Yo he llegado a la revolución por el Evangelio. No fue la lectura de Marx, sino por Cristo. Como recuerda Edwin Underhill, el camino espiritual típico de los grandes místicos cristianos comienza por una etapa de contemplación, a la que sigue una de acción, la puesta en práctica del amor indecible que han conocido experiencialmente. Casi todos los místicos de Occidente fueron grandes activistas, y esto se nos olvida, activistas políticos. Catalina de Siena participa en la crisis papal de Aviñón, mientras que Juana de Arco ayuda a dirimir el futuro político de Francia armada por un varón combatiente. Fue, como San Bernardo de Claraval, una forjadora de destinos nacionales. Reformar la Orden del Carmelo era una empresa que implicaba grandes destrezas políticas, si vamos a juzgar por la labor diplomática que desplegó aquella corresponsal de Felipe II, que fue Teresa de Jesús. Otro tanto cardenal, a quien su vida contemplativa lanza a su vez a la acción política en su atormentada patria nicaragüense. Cardenal es pues el poeta del amor en el sentido más cabal del término, místico, enamorado y por ello mismo defensor amoroso de su hermano lastimado.